Continuando con las clases de Electrotecnia 2, en esta ocasión vamos a hablar sobre los transformadores. Vamos a determinar los tipos de transformadores utilizados en los sistemas de distribución de energía eléctrica, el principio de funcionamiento, las partes constructivas, entre otros. Se trazaron los siguientes objetivos para este capítulo. La de identificar las principales características de los transformadores tanto de distribución como de mediciones, la de plantear y solucionar los diversos casos de problemas que ocurren en los transformadores como también su dimensionamiento, la de analizar los principales factores que afectan a la vida útil de los transformadores de distribución y la de identificar los diferentes tipos de puestos de distribución. Para esta primera parte vamos a hablar sobre los tres primeros objetivos. La definición de un transformador es la que consiste en un dispositivo estático, la cual está destinada a transferir la energía eléctrica de un circuito a otro mediante un campo electromagnético alterno, siempre manteniendo constante tanto la potencia aparente como la frecuencia. Los transformadores permiten elevar o disminuir las tensiones alternas a voluntad con un elevado rendimiento, dependiendo siempre de la construcción de la misma. De manera que hay que se tiene que adaptar a las condiciones óptimas de funcionamiento que se precisen, ya sea tensiones elevadas y bajas, intensidades a grandes distancias, tensiones e intensidades medias para la distribución a los centros de consumo, voltajes reducidos e intensidades inversamente considerables en las redes de consumo inmediato. En su forma más simple, consiste en un bobinado primario, un bobinado secundario, el cual se encuentra devanados en forma de bobinas alrededor del núcleo de hierro, la cual está conformada por hierro y un porcentaje de 3 a 4% de silicio. Dicho núcleo orienta el flujo magnético generado. Una de las formas a medir la capacidad de un transformador es a través de su potencia aparente. O sea, que a la hora de dimensionar un transformador para posteriormente poder adquirirla, siempre debemos de trabajar con potencia aparente, ya que el mismo debe entregar la suma vectorial tanto de las potencias activas como las reactivas generadas. De manera que las normas indican como potencia nominal a la que resulte de multiplicar tanto la intensidad de corriente secundaria nominal por la tensión secundaria de funcionamiento a plena carga, es decir, cuando está conectado a las diversas cargas que se quiere energizar. Entonces, en este gráfico se puede observar una simplificación de un transformador. Esta parte sería la entrada
conectado a la red de la ANDE, y esta parte sería el lado secundario, el cual se conectan a las cargas. Los tipos de transformadores utilizados en las redes eléctricas son transformadores de distribución, que en nuestro caso, que son los que se construyen en pequeña y mediana potencia, la cual se fabrica en serie y con potencias y tensiones normalizadas. Se lo destina generalmente para reducir la tensión en redes de distribución de media tensión a baja tensión. Luego existen los transformadores de potencia. Las mismas poseen potencias de gran valor y se encuentran en las estaciones y subestaciones, y las mismas no se fabrican en serie. Dichos transformadores se utilizan para elevar la tensión a la salida de las grandes líneas de transmisión de energía y para reducirla a la llegada, es decir, en los sitios de generación, por ejemplo, ya sea en Itaipú o en Yacyretá, se utilizan estos transformadores para poder elevar la tensión generada por las turbinas de manera a poder transmitirla a grandes tensiones. Y luego en las subestaciones o estaciones se utilizan dichos transformadores también para reducir a tensiones más bajas de manera a poder distribuirla. Y también se encuentran los transformadores de medida y de protección, las cuales están previstas para trabajar con tensiones y corrientes diversas. Se pueden llamar a estos transformadores de tensión o TP, transformador de potencial también se lo denomina, y también los transformadores de corriente, DC. La aplicación de dichos transformadores es facilitar la conexión adecuada de aparatos de medida o de protección, ya que estos aparatos se encuentran utilizando medidas estándares, es decir, pueden medir hasta 5 amperios o 10 amperios. En cuanto a los TC se utilizan, y también los TP para tensiones elevadas, para medir tensiones elevadas, se utiliza este transformador de manera a utilizar los dispositivos de medición de protección, los cuales trabajan a tensiones más bajas. Los transformadores también se pueden clasificar de acuerdo al sistema de tensiones, ya sean monofásicas y trifásicas. También según la variación de tensión en transformador elevador o transformador reductor, según el medio ambiente al que está preparado el transformador, puede ser para interior o intemperie. Y por último, según el elemento refrigerante del transformador, que puede ser seco o en aceite. En esta lámina podemos observar transformador trifásico, identificando con los 3 terminales de entrada o bushing, también se lo denomina. Y si es monofásico, posee solo un bushing y 3 salidas. En los trifásicos poseen 4 salidas, siempre y cuando dependiendo del tipo de conexionado que se desee. En esta lámina se observa un transformador de potencia, la cual es más robusta, se emplea grandes potencias aparentes y son utilizadas tanto en subestaciones como estaciones.
Acá podemos apreciar los transformadores tipo seco, las cuales se utilizan en zonas donde no se precisen que se instalen en zonas en que tengan un ambiente húmedo donde afecte al rendimiento de las mismas. O sea, se utiliza en zonas cerradas. Por ejemplo, en este transformador su potencia nominal es de 2000 kilovoltios amperios. Los transformadores de medición, ya sea de corriente y de tensión, esto es un transformador de tensión y esto es un transformador de corriente. Existen varias gamas de dichos transformadores dependiendo de la utilización. Esto sería un transformador de corriente normalmente utilizado en los laboratorios. Bueno, el principio de funcionamiento de un transformador es la siguiente. El bobinado por donde ingresa la corriente es llamado primario, la cual está conectado a la red alternada. Una vez que circula la corriente, se produce un flujo que se produce en el circuito magnético. Se le llama circuito magnético al núcleo ferromagnético, que dependiendo de la amplitud, de la tensión de alimentación y del número de espiras. Este flujo atraviesa igualmente al bobinado secundario, el cual está conectado a la carga e induce una fuerza electromotriz de igual frecuencia proporcional al número de espiras de dicho secundario. Las pérdidas que se producen en un transformador serían dos. Tenemos que tener en cuenta que ninguna máquina trabaja sin pérdidas de potencia, ya sean estáticas o dinámicas. El término pérdida se refiere a la potencia eléctrica que deja de ser utilizada por la carga y su principal efecto es el calentamiento del transformador. En cuanto a la clasificación de las pérdidas, pueden ser pérdidas fijas, que son las pérdidas generadas por la histéresis y corrientes parásitas en el hierro, debido al flujo común alterno supuesto constante a todas las cargas. O sea, una vez conectado al transformador a las cargas y alimentado a la red alterna, se producen estas pérdidas en el núcleo del transformador, la cual genera calentamiento de la misma. Y las pérdidas variables son las pérdidas normales por efecto Joule en los devanados o bobinados, al cerrarse el secundario sobre un circuito externo. Las pérdidas por efecto Joule crecen con el cuadrado de las intensidades.